Bona vesprada, benvingudes, benvinguts. Estem a les portes de celebrar el 23 d'abril, dia del llibre. Ens trobem a Villamparo, una casa que ja de per si sola representa un dels millors exemples de l'arquitectura construïda per la burgesia valenciana del seu moment. És també i sobretot Villamparo un espai especialment significatiu perquè va habitar-la un dels poetes més importants que ha donat aquest país. En aquesta casa, Antonio Machado va viure entre l'any 36 i entre l'any 38, quan el govern de la República va instal·lar-se a València, un lloc que s'assembla un poc al paradís, així el poeta va descriure en alguna ocasió aquesta casa, i una casa per on van passar a visitar el seu hoste alguns dels intel·lectuals del moment, com Rafael Alberti, Octavio Paz, María Zambrano, Neruda o Max Aub. Tot i que Machado va arribar a Villamparo ja malalt, desfet també moralment, va ser una època en la que no va deixar d'escriure, en la que no va deixar de publicar amb constància, sobretot articles per col·laborar amb el govern de la República. Va immortalitzar l'essència d'aquesta casa amb un poema que duia per títol Amanecer en València des d'una torre, i amb l'avançament de les tropes nacionals va haver de fugir de Rocafort va passar a Barcelona, de Barcelona a França, on moriria a Cot Lliure en febrer de l'any 39. L'estada de Machado així va coincidir també amb un esdeveniment importantíssim, la celebració a València del segon Congrés Internacional per la Defensa de la Cultura i el paper actiu de Machado al costat de grans intel·lectuals del moment com Bergamín, León Felipe, Miguel Hernández, Oden o Tristan Tzara. I a finals de l'any 2018, el president de la Generalitat Valenciana anunciava la compra d'aquest lloc patrimonial emblemàtic per donar-li un ús públic. Villamparo significa un dels espais escrits més importants de la comunitat valenciana. Amb aquesta voluntat s'obri una nova etapa com a casa dels poetes i un lloc també de reflexió per al pensament crític. En un poema que Luis García Montero rememora i recorda la figura de Machado, escriu uns versos que diuen: «Los lugares sagrados nos permiten vivir una historia de todos en primera persona». I en aquest marc sagrat que convida al diàleg, símbol de la memòria i dels rumb que va anar prenent la història, testimoni alhora del forçós exili d'alguns dels nostres intel·lectuals, avui comptem així amb la presència del molt honorable president de la Generalitat, el senyor Ximo Puig, i també amb Luis García Montero, poeta, director de l'Instituto Cervantes, i un dels intel·lectuals i humanistes més compromesos, hospitaloris i per sort influents que tenim en aquest temps, que tenim la sort de tindre en aquest temps i en aquest país. Benvinguts, president Luis. President, estem en un lloc de la memòria, símbol alhora de la València republicana. Hi ha molta feina encara per fer a Villamparo, però el fet d'estar avui així, el treball que s'està realitzant per rescatar de l'oblit i resituar aquesta casa per fer-la un patrimoni de tots, té una significació especial. Sabem el passat de Villamparo, però quin és el futur que li espera a Villamparo? Bueno, en primer lloc, moltes gràcies, Àngels, i moltíssimes gràcies a tots vosaltres per estar així esta vesprada, y muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos. Es un enorme privilegio para nosotros tenerte aquí. Es evidente que es un espai de memoria, ¿no? Pero la memoria, Almudena Grandes decía una cosa que la leí, o ya no sé si la leí o la escuché, pero que me pareció muy impactante, porque es la verdad. Cuando hablamos de memoria no hablamos de pasado. Ella decía, no, memoria no es pasado, memoria es presente y futuro, porque sin nuestra identidad es imposible construir un futuro, ¿no? Y yo creo que precisamente de lo que estamos hablando es de lo que ha sido, lo que ha significado todo un tiempo, todo un espacio cultural,
y sobre todo lo que es esa voluntad de transmitir aquellos valores, la tolerancia, la libertad, esa capacidad. Hablábamos ahora hace un momento de entender lo que es el respeto, ¿no? La sociedad de respeto basada en la austeridad, basada en un comportamiento correcto de empatía, ¿no? No sé, yo creo que esto es un poco lo que existe también en esta atmósfera. ¿Y qué queremos hacer fundamentalmente? Pues yo quiero, en primer lugar, además agradecerles sobre todo a la gente de Rocafort, a la Asociación Machadiana, a todos los que han querido preservar este espacio en momentos de una cierta hostilidad, en momentos donde se hubiera podido perder, y aquí, bueno, pues esto hubiera podido acabar siendo, pues no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero se ha preservado y ahora tenemos esa voluntad de, conjuntamente con ellos, también con el Ayuntamiento de Rocafort, lo que pretendemos es que sea también un espacio de reivindicación de la poesía. Estos días leía un libro que me ha impactado mucho, que se llama Las no cosas, que es de un filósofo surcoreano, y que lo que planteaba es que en este momento la poesía tiene pocos lectores porque el mundo actual está absolutamente desgajado de lo que es la materialidad y de lo que es realmente la propia existencia, ¿no? Que en la medida de que no preservemos la poesía, realmente lo que estamos es también limitando la humanidad, ¿no? Y por tanto, bueno, yo creo que esto es un espacio de reivindicación de la poesía. Y ahí, bueno, pues entre todos vamos a hacer de un espíritu machadiano. Casa de Machado. Machado ha sido importantísimo en tu vida desde que eras un niño y un profesor te pone un joven cantautor, sí, Joan Manuel Serrat, sí, y escuchas por primera vez esos luego con la figura y el pensamiento de Machado. Pues así es. Déjame, Àngels, primero que dé las gracias por la invitación que he recibido. Para mí es una emoción estar aquí. Y además estoy muy contento de poder compartir este acto con el presidente, celebrando un tiempo donde la cultura y la representación institucional fueron de la mano. La República apostó por la cultura de manera fundamental desde la base y la pedagogía y las misiones pedagógicas hasta el apoyo a la creación, y los escritores se comprometieron con la institución que representaba la soberanía nacional y la democracia, y entendieron que ser institucionales era ser demócratas y estar con el pueblo y estar con la gente. Machado es un ejemplo clarísimo de eso. Y en este sentido, por ejemplo, es fundamental volver a consolidar los lazos entre cultura y autoridad institucional, incluso para reivindicar la poesía. Te lo agradezco enormemente, porque además estoy convencido, quien se mete con la ciencia es un cretino. Ya hemos tenido que soportar a negacionistas después del tiempo que hemos vivido. Quien se mete con la tecnología también es un cretino, pero quien quiere separar la ciencia y la tecnología de la poesía está separando el conocimiento humano de la dignidad humana, y puede ponerse la ciencia y la tecnología al servicio de cualquier malhechor, de cualquier destrucción, de cualquier arma bélica. Y el conocimiento tiene que estar al servicio de la dignidad humana, y eso es lo que representa la unidad de la poesía en el mundo del conocimiento actual. El primer disco que me compré en mi vida fue con el dinero que me dio mi abuelo por mi 9 o 10 cumpleaños, fue el disco de Serrat dedicado a Antonio Machado. Los poemas de Machado tuve la suerte de oírlos en la voz de Serrat, porque un profesor, y los profesores son muy importantes en nuestra vida, tuvo la idea de bajar un tocadiscos a clase y ponernos el disco de Joan Manuel, y me emocionó tanto
que se consolidó mi amor por la poesía y que fui en cuanto pude a comprarme el disco. Y a partir de ahí pues he identificado la poesía con Machado porque me gusta el poeta cívico, el poeta que a su trabajo acude y recordar que Machado decía, a mi trabajo acudo, con mi dinero pago el pan que me alimenta y la mansión donde habito. Y fue un ciudadano desde que empezó a escribir hasta que vino aquí como representante de esa unión entre cultura y poder democrático que representó su estancia durante la Guerra Civil en esta casa. Me emociona mucho estar aquí. Tú en alguna ocasión has dicho que Machado es lo más parecido a un poeta cívico nacional, ¿no? Sí, es verdad. Yo creo que es el poeta nacional, lo más parecido que tenemos nosotros, lo mismo que los chilenos tienen a Neruda o lo mismo que otra gente se identifica con Gabriela Mistral también. Pues yo creo que Machado nos representa a toda la gente que apuesta por el conocimiento, pero que sabe que el conocimiento tiene que estar participando en un sentido de pertenencia, en eso que llamamos pueblo, que llamamos realidad, vida cotidiana, ¿no? Él en su poesía ha representado eso y creo que es un ejemplo. Fíjate, para volver a lo mismo, en el año, ahora vamos a celebrar el 27 de abril los 45, Rafael, en las elecciones democráticas del 77. Yo tuve la suerte, porque hice mi tesis doctoral sobre él, de que se me bajara un mito del altar, y es cuando en un momento difícil, donde el gobierno de la República siente que Madrid puede caer después del golpe militar del 36 y deciden, para mantener la independencia del gobierno republicano, salir de Madrid y venir a Valencia, pues deciden también tenemos que hablar con algunas figuras significativas que representen el pacto de la cultura nacional con las instituciones democráticas. Y Rafael Alberti, ahora me ha explicado Tomás que también estuvo en la cita León Felipe. Rafael, eso no lo recordaba, pero Rafael Alberti fue a visitar a Antonio Machado en nombre de la Alianza Intelectuales Antifascistas, lo convenció de venir aquí. Machado al principio tenía un poco de inseguridad, no sabía si salir de Madrid, no quería separarse de su familia. Su hermano Manuel había sido detenido en Burgos y condenado incluso a muerte en Burgos, y él estaba muy seguro hasta que de pronto le dijeron que no, que podía venir con toda su familia a venir aquí. Y lo mismo que vino el gobierno a la libertad que entonces suponía Valencia, pues se trajeron a intelectuales tan significativos como Antonio Machado, y aquí tuvimos la suerte de que siguiera escribiendo. Hay una frase que tú repites bastante en alguna ocasión, Luis, una frase de Machado que deia: tu verdad no, la verdad, vente conmigo a buscarla. Així tenim un polític que s'ha acostat a la poesia i tenim un poeta que s'ha acostat a la política. Vivim uns moments en què tant la paraula poètica com la veritat política molt sovint s'estan desgastant. President, estem perdent la dignitat i el respecte a la paraula. És possible restituir la... Retornar el valor i el sentir de les paraules. Hi ha una banalizació de les paraules. Hemos estado viendo hace poco cómo se enaltecía la libertad de ir a tomar cañas. A mí me pasó una cosa curiosa en China, ¿no? Fuimos a un viaje, una misión comercial, y estábamos allí, y al final del viaje la persona que nos acompañaba, que era una chica joven, muy preparada, y yo le pregunté, ¿está muy bien? Y ella me contestó, no, estás muy equivocado, claro que tenemos libertad. Podemos comprar lo que queramos con dinero. Porque al final, y lo decía, incluso cuando lo verbalizo no lo digo con mala fe, porque realmente era una persona
que, como tantos otros, al final piensan que la libertad es la libertad del consumo, la libertad y, bueno, pues eso, la libertad de ir a tomar cañas. Después, si que se asimiló a los recortes, a acabar con todo lo que era el estado del bienestar, y eso era austeridad. No era austeridad, era otra cosa. La austeridad es un sentimiento, lo comentábamos, de los viejos republicanos, que, ¿no? Bueno, pues esto, yo estoy de acuerdo, que lo que tenemos es que restituir el nombre a las palabras. Sí. La verdad es que son dos palabras. El lenguaje es lo que nos permite entendernos, y puede ser un camino hacia el conocimiento, puede ser un camino hacia la dominación y la perversión. Y es verdad que hay palabras que se infectan, ¿no? Cuando la libertad deja de ser la posibilidad de convivir en comunidad desde la propia conciencia, pues puede convertirse en una invitación a la ley del más fuerte, ¿no? La libertad, que cada uno haga lo que le dé la gana. ¿Para qué vamos a cuidarnos? ¿Para qué vamos a respetar las normas si el nosotros se borra en torno a la igualdad y la fraternidad, ¿no? Así que si la libertad, cuando reivindica la austeridad como una virtud propia, por ejemplo, de los dirigentes de este tiempo, de los dirigentes de la República, y se somete a unas medidas que acaban con la igualdad y con la capacidad de distribuir la riqueza para crear un ámbito de convicción a través de la palabra austeridad, porque creo que hemos tomado conciencia que se pueden superar las crisis, y las crisis graves, no en nombre de las brechas y de las distancias sociales y de la ley del más fuerte, sino en nombre de las mayorías. Se pueden salir de las crisis de distinta manera, y yo creo que ahora estamos en condiciones de volver a reivindicar la palabra austeridad. Luis, tú citas a menudo a Machado en Juan de Mairena, donde se dice que desconfíes de quien te aconseje que no se meta en la política, porque querrá hacer política contra ti y sin ti. Sí. Toda tu obra es un compromiso con el diálogo, o un diálogo con el compromiso con el amor, con el lenguaje, con la sociedad, con tu tiempo. ¿Cuál es la función para ti hoy en día de la literatura? Bueno, pues yo creo que la literatura, como la cultura en general, nos ayuda a comprender que en el progreso no solo es importante la tecnología y la ciencia, sino también el conocimiento humano. La literatura sirve para acercarse a la historia desde dentro de la vida de la gente. La historia se suele hacer con fechas, con estadísticas, con grandes acontecimientos, pero son las personas, los hombres y las mujeres, las que conforman la sociedad. Y claro, cuando uno lee los textos de Max Aub sobre la guerra, o de Francisco Ayala, que vino también a vivir a Valencia, o los de Antonio Machado, o los de Salazar Chapela, que vino también a vivir a Valencia, o los poemas de Miguel Hernández, pues comprendes que debajo de los grandes acontecimientos hay experiencia humana y vida humana, y todo lo que sea separar el conocimiento y la historia del respeto a la dignidad humana me parece fundamental. Yo ahora, por ejemplo, viendo recuerdos y fotos, veía a María Zambrano. María Zambrano fue una gran colaboradora de la mejor revista, desde luego, no ya de la Guerra Civil, sino de la República, Hora de España, que se hizo en Valencia, en torno a una serie de escritores que colaboraban. Pues aquí, hablando de Antonio Machado, María Zambrano publicó una reseña sobre la poesía de Machado, donde por primera vez reivindicó el concepto de razón poética frente al racionalismo frío, ese que acabó desembocando en los campos de concentración nazis, que hicieron
de la muerte una industria con las cámaras de gas, la industrialización del asesinato, o frente al racionalismo frío de pensar sin separarse del respeto a la vida por dentro, a la dignidad de las personas. Y eso es muy, muy emocionante, claro. Y me preguntas por el Juan de Mairena. Él siguió escribiendo aquí a los años de la guerra, todo un segundo tomo. El primero se publicó antes de la guerra, del golpe de Estado, en 1936. Lo que recordaba Ángel es fundamental. Tened cuidado, y yo quiero reivindicar la actualidad. Yo creo que buena parte del trabajo de corrosión de la convivencia se basa en desacreditar la política, porque la política es después lo que te da autoridad para decir: pongo una fiscalidad justa, reparto la riqueza de una manera justa, defiendo la sanidad pública, la educación pública, los derechos cívicos. Es lo que te da autoridad. Quien quiere acabar con todo eso, lo primero que hace es desprestigiar la política. Y claro, Machado lo dijo: tened cuidado con los que os dicen que no os metáis en política, porque eso es que quieren hacer la política sin vosotros y a costa seguramente de vosotros y contra vosotros. Quien se mete con la política lo que quiere es tener las manos libres para imponer la ley del más fuerte. Pero es que a sus alumnos le dice, por ejemplo: cuidado, no creáis que la libertad significa poder decir lo que se piensa. Es más importante poder pensar lo que se dice. Bueno, es que ¿en qué tiempo estamos viviendo con los bulos y las redes sociales y la sustitución de la información por una comunicación envenenada, ¿no? Quien ha vivido en una dictadura pues sabe lo importante que es poder decir lo que se piensa, pero es que es más importante todavía tener la educación y el conocimiento necesario, la verdad de los hechos, para poder pensar lo que se dice. En reflexiones de esas hay a cientos durante la guerra y antes de la guerra en el Juan de Mairena. Por eso es que estamos en la casa de un poeta que representa la actualidad de todo el pensamiento progresista español, cívico i democràtic. I celebrem aquest acte avui a les portes a l'abril, que d'ací no res ja tenim en els Jardins de Vivers la Fira del Llibre, plena d'escriptors i d'escriptores i de lectors. També, president, sabem que vostè recorre sovint a la literatura, que és un lector reincident d'obres i d'autors que van des de Steiner fins a Vicent Andrés Estellés. Sempre provoca una gran expectació les obres que escull per comprar durant la Fira del Llibre. Quines obres l'han marcat a vostè? Bueno, moltes. Ara que estava parlant, Luis, d'aquella frase famosa de Mairena, Joan Fuster també deia el mateix, no? Deia, si no, cuando te dicen eso, no te metas en política, él decía, si no te claves en política, farán política contra tú. Es verdad, ¿no? Yo creo que esas líneas invisibles que existen finalmente acaban penetrando todo lo que es la vida humana, ¿no? Por tanto, vivimos en comunidad y el hecho político es un hecho explosivo, más grande que hay en estos momentos, es la antipolítica, que está consiguiendo hacer la política que les interesa a una parte. Claro. I bé, jo la veritat és que no puc entrar a una llibreria perquè la veritat és que m'encanten els llibres, crec que hi ha coses pocs més apassionants que els llibres, però hi ha molts de llibres que t'ajuden a entendre la vida i a reflexionar i sempre al final acabes estant molt apassionat en el darrer llibre. Jo ara per això estoy muy apasionado con este No Cosas, porque me parece muy interesante, ¿no? Es una crítica a la inteligencia artificial, a lo que significa la deshumanización y bueno, pues ahora estoy con esto, ¿no? Pero después hay en la filosofía política, yo creo que hay, a mí en los últimos años me impresionó mucho todos los libros de Tony Judt, desde el peso de la responsabilidad hasta
y me han servido, ¿no? para tomar decisiones en muchos momentos, ¿no? Algo va mal, ¿no? Y en el ámbito ya, digamos, entre nosotros, pues evidentemente todas las obras de Fuster, de Vicente de Estellés, en el ámbito también la novela de Ferran Torrent, porque es... Y la poesía, que la poesía es un arma cargada de futuro, siempre lo ha sido y lo va a continuar siendo, ¿no? Y ahí, bueno, Miguel Hernández, más allá del patriotismo valenciano, pero es un enorme poeta, ¿no? Y después también hay gente joven que está haciendo cosas muy bien ahora, ¿no? Noruega, por ejemplo, lo han hecho. Bueno, y siempre Paco Brines. Siempre. Siempre. Siempre Paco Brines. Realment estem passant, en la literatura valenciana actual estem passant per un moment especialment dolç, així, no? Perquè estan convivint 3 generacions simultàniament en les 2 llengües oficials d'autors que van des de l'assaig, la novel·la, la poesia, la novel·la gràfica. Y Luis, tú eres un buen conocedor de la literatura que se ha escrito y se escribe en esta zona. Sí. ¿Qué autores valencianos te han marcado o qué autores actuales sigues? Pues me es más fácil decir los que me han marcado que los actuales, porque no son tantos amigos que como se me olvide algunos se van a enfadar conmigo. Pero bueno, pues ya sabes que uno de mis maestros ha sido Francisco Brines, por hablar de los amigos y bueno, claro, he sido un lector de la poesía de Estellés también, y cito a 2 poetas valencianos que han escrito en valencià o en catalán y en castellano o en español, pues como también he disfrutado de la amistad de Carlos Marzal y de Enric Soria, por ejemplo, o tuya, por ejemplo, ¿no? La poesía y la literatura en general valenciana creo que está en un momento muy activa, muy fuerte en todos los ámbitos. Hay por ahí también una directora general que me gusta mucho cómo escribe también. Yo creo que está en muy buen momento, y además lo que me parece estupendo es el ejemplo que se da de convivencia entre las 2 lenguas. El presidente citaba a Tony Judt y yo recordaba un momento, claro, como yo ahora estoy trabajando mucho sobre la lengua materna y las lenguas maternas, el momento donde él recordaba en su infancia, en su biografía, las conversaciones en la cocina, donde estaban pues toda la gente de la casa, los abuelos, los padres, la señora que los cuidaba, todos hablando, y cómo esas conversaciones familiares unidos por una lengua materna dibujaban un ámbito de comunidad que después enseñaba a vivir. Y Judd decía de qué modo el Reino Unido de Margaret Thatcher estaba hundiendo, borrando esas conversaciones familiares que creaban comunidad, ¿no? Y en ese sentido, pues a mí me parece fundamental la defensa y el respeto de la lengua materna, y el que tenga un territorio bilingüe, pues qué maravilla de poder respetar las 2 lenguas maternas y que cada cual pues pueda acercarse al mundo del otro a través del respeto. Eso creo que es una de las razones, ese respeto en un territorio bilingüe es una de las razones de la fuerza y de la energía de la creación actual en Valencia. Ara que parlaves de la llengua, president, l'altre dia en la presa de possessió de la nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, vostè va fer una gran defensa de la llengua, citava, com ha fet sovint també, a Carmelina Sánchez Cotillas, i inevitablement la pàtria dels escriptors és la llengua i és la seva llengua materna. Per vostè, quin paper té la literatura? A vegades
Li serveix la literatura per evadir-se del moment actual i de la política? La literatura és molt millor. És molt millor. No, però la literatura beu de la vida, no? Somnia, recrea la vida. Però és veritat, afegint un poc el que estava dient Lluís respecte a la llengua, totes les guerres són absurdes, però si hi ha una guerra absurda és una guerra que enfronta llengües. És que això és totalment absurd. Per això Steiner sempre diu que cada llengua és un univers i l'ecosistema de les llengües n'hi ha que mantenir-lo. Les llengües és un patrimoni extraordinari. Per això nosaltres no defensem la nostra llengua per una qüestió identitarista, sinó és perquè forma part de la nostra vida. Es que tú has aprendido en castellano, tu madre te habla en castellano y a mí me hablaba en valenciano y forma parte de nuestra... Y además, si pudiéramos saber 100 lenguas, ojalá, no sabemos, desgraciadamente tenemos un problema en este país bastante complicado con el aprendizaje de las lenguas, ¿no? Pero ojalá pudiéramos aprender muchas más lenguas. Aprender las lenguas es fundamental para entender el mundo, para entender el otro, ¿no? El problema que ahora está en crisis es precisamente el darle reconocimiento al otro. Para mí esa es la cuestión crucial, ¿no? Reconocer al otro desde el respeto y entender, por tanto, a través del respeto al otro. Y eso tiene que ver mucho con la lengua y cómo definimos el concepto de identidad. Porque yo creo que el sentido de pertenencia es fundamental. Porque claro, quien no tiene un sentido de pertenencia no tiene compromiso con una sociedad. Sociedades deshumanizadas donde uno no sabe ni el nombre del vecino del quinto, pues permite que el vecino del quinto se muera de hambre y uno no se siente indiferente, ¿no? Hace falta un sentido de pertenencia, pero qué bien poder hacer un sentido de pertenencia que sea en base a una identidad abierta y no a la consideración del otro como una amenaza o como un enemigo, sino como una identidad dialogante y claro, ahí las lenguas son fundamentales. Por ejemplo, yo lo reivindico como valor europeo. Buena parte de los Estados Unidos tienen origen hispano y pasaron a formar parte de los Estados Unidos en el Tratado de Guadalupe Hidalgo 1848, hace nada, ¿no? Pero ahí se incorporaron Texas, California, bueno, muchos estados. Los padres fundadores de los Estados Unidos dijeron que solo un idioma, el inglés, y impusieron el rito de enterrar libros en castellano en los patios de los colegios para decir se acababa con la lengua y se imponía una sola. Invitación a una identidad cerrada que considera a lo otro como una amenaza con la que hay que acabar. Yo creo que una de las grandes apuestas por la democracia de la Unión Europea, y si yo creo que somos el refugio de unos valores democráticos que van a impedir, en la medida en que nos consolidemos, que la palabra libertad se confunda con compro lo que quiera, pues que lo primero que hicieron es firmar una carta de defensa de las lenguas para decir que todas las lenguas forman parte de una identidad abierta europea. Y se firmó una carta de las lenguas y de defensa de las lenguas minoritarias y se recogió los documentos de la UNESCO de defensa de las lenguas y bueno, y la Constitución española pues defiende las lenguas y la dignidad de todas las lenguas, y de los estatutos del Instituto Cervantes se defiende la necesidad de defender la cultura española y en español. La cultura en español, porque formamos parte de una comunidad de 500 millones de hablantes, que es la comunidad hispánica en Latinoamérica. Los españoles somos el 8%, nada más.
para quien se crea dueño del idioma, somos el 8%. Y después la cultura española, porque aquí hay 4 lenguas oficiales y todas reconocidas por la Constitución. Una de las alegrías más grandes que yo he tenido últimamente es cuando, por ejemplo, se hizo público que el euskera, la lengua de Gabriel Aresti, por ejemplo, salía de la lista de lenguas en peligro de extinción. Y bueno, cuando nosotros, si tú has participado alguna vez en el Instituto Cervantes, defendemos el Día de las Lenguas. El Día de las Lenguas Europeas, pues hay representantes de todas las lenguas del Estado español. Cuando se celebra en Berlín o en París, algún escritor reticente se queda con la boca abierta. Lo mismo en los países vecinos, ¿no?, donde hay un centralismo y un castigo a las lenguas, y España nos podemos sentir orgullosos de eso. Representamos una idea de la identidad abierta, un sentido de pertenencia dialogante que no puede considerar al otro como un enemigo, sino como alguien que nos enriquece. Y ahí el compromiso. De director del Instituto Cervantes, siempre has tenido muy claro la importancia de la riqueza y de la convivencia lingüística. Desde hace unos meses los representantes políticos y culturales están trabajando intensamente porque dentro de unos meses tendrá cita Frankfurt, donde se invita España como país invitado de honor en toda su pluralidad lingüística. ¿Cómo se presenta Frankfurt? ¿Qué retos tenemos en Frankfurt? ¿Y cómo se explica, sobre todo, se explica y se recibe fuera el paisaje literario de nuestro país? Bueno, yo creo que es un momento maravilloso para exponer la cultura española. A mí siempre me gusta repetir que enseñar un idioma es mucho más que enseñar un vocabulario, es enseñar un conjunto de valores. Y yo creo que las lenguas españolas, que están todas en la programación que está haciendo el Ministerio de Cultura, va a haber un exponente claro de la variedad y la riqueza de lenguas y de culturas que hay en España, pues pueden representar una imagen de un país democrático, de un país avanzado, de un país donde hay una creatividad enorme, y de un país. Yo alguna vez en algún acto que voy en el Instituto Cervantes, cuando alguien quiere hacer un tópico sobre España, una España ya trasnochada, aunque algunos sienten nostalgia de ella, y sale algún comentario y tal, pues enseguida hay un catedrático de la Universidad Humboldt que dice: oiga, un momento, les recuerdo que el matrimonio entre parejas del mismo sexo se aprobó mucho antes en España que en Alemania, ¿no? De manera que quítense de tópicos. O en los asuntos de igualdad, España está mucho más avanzada en programas contra la violencia machista y apuestas por la igualdad. Y eso, si lo dicen los políticos, está bien, es su tarea, pero cuando se ve en una película o en una novela, se ve como la vida misma, ¿no? Y creo que es un momento para dar una imagen de España fuera de tópicos, que está a la vanguardia de la cultura y de la democracia en Europa. Y para eso pues está muy bien presentar pues la calidad no solo de la literatura tradicional y apoyar las traducciones como se están haciendo. A largo plazo se está posibilitando que se traduzca mucha literatura española al alemán, pero es que al mismo tiempo se está potenciando pues lo que en España se publica, pues por ejemplo sobre ecologismo, o el vigor que tiene ahora la nueva narrativa ilustrada, los nuevos libros ilustrados, la creación femenina. Yo creo que va a ser un muy buen momento, y una y otra vez, pero es el papel que a mí me corresponde decir: quien invierte en cultura invierte en la verdadera riqueza de un país. Y por eso me molesta tanto cada vez que en un debate sale en cultura, no sé cuánto se invierte tanto. Ya está el pesebre.
Cállese usted de pesebre. ¿Saben ustedes lo que los franceses invierten en cultura, en gobiernos, comunidades y ayuntamientos? Lo que los animales invierten en el alemán, lo que el Reino Unido invierte en su cultura. Pues déjense de pesebre y si quieren sentirse realmente partidarios de una comunidad, apuesten en cultura, porque eso es lo que después hace que la imagen de España demuestre lo que es uno de los países que hoy por hoy están en la vanguardia de la democracia de la Unión Europea, que es tanto como decir en la vanguardia de la democracia en el mundo. Estant així, els dos, jo inevitablement havia de treure el tema, encara que el president s'ha avançat, el tema Brines. Els dos mantinguéreu una relació molt estreta amb Francisco Brines, de molta estima i de molt de respecte en les dues direccions. En el seu cas, president, vau gaudir molt en els últims temps de trobades els dos, i en una societat com la valenciana en la que conviuen, abans ho parlàveu, no? Brines era un model i un exemple de convivència, d'admiració, de respecte lingüístic. Vostè va presenciar a més aquell moment únic i últim d'atorgar-li el Premi Cervantes en un dels espais escrits més importants de la Comunitat Valenciana, que era l'ELCA. Com va ser la vostra relació i què suposa per a la Comunitat Valenciana haver tingut un primer Premi Cervantes valencià? Bueno, conèixer per a mi va ser un regal dels déus. És una oportunitat extraordinaria. Y bueno, a Luis lo conocía bien, ¿no? Y era una persona maravillosa, aparte de un poeta excepcional, pero como persona era espectacular, era una persona, bueno, tú también lo sabes, ¿no? Y bueno, hasta el último día, ¿no? Porque realmente fue el último día que estuvimos con él. Bueno, voy a contar una anécdota para quitarle dramatismo, que es, él nos contó, estaba los Reyes, el ministro de Cultura y yo, y nos contó que allí en Lelca hay un estanque y hace un tiempo compró una tortuga. Y al cabo de un tiempo dijo, esta tortuga debe ser hembra o macho. Y él comentaba que le llamó a un biólogo para decirle, mira, averíguame y tal. Y le dijo, bueno, pues es el macho. Bueno, pues busca una tortuga hembra, porque esta vivirá mucho más que yo y está muy mal no estar acompañado. Y bueno, pero era una persona con una sensibilidad enorme, ¿no? Y la verdad es que yo creo que lo que debemos conseguir sobre todo es que se conozca. En general, que leer es un ejercicio sanísimo, ¿no? Está bien correr, ¿eh? Ahora todo el mundo hace running, está muy bien. Pero aparte de hacer running o hacer ciclismo, oiga, leer. Porque, bueno, todos los que no leen son muy peligrosos. Como los que lo saben todo, peligrosísimos. Como los que tienen las verdades absolutas, peligrosísimos todos. Por lo demás, todos vivimos con nuestras contradicciones. Y cuando más lees, más contradicciones tienes. Y más escéptico en algunas cosas y también te afianzas con algunas cuestiones, ¿no? Si hay una cuestión de la que desde luego te afianza leer, es que es absolutamente necesario para el alma, el espíritu o como cada uno le quiera llamar. I en els últims temps molt vostè i també Luis des dels anys de Madrid vas tenir molta relació en Brines. Brines en els últims temps, sobretot, ell sempre estava dient que la millor lliçó de tolerància li l'havien donada els seus pares, no? Que una família de grans empresaris, de grans exportadors de taronges, una gran marca a València, que un dia el seu fill els diu que vol ser poeta, que deu ser la desgràcia més gran per a un empresari, no? Que un fill li digui això, no? Però ell parlava d'això perquè aquest fet el va ajudar a concebre la poesia com un exercici de tolerància per
para acercarse también al otro, ¿no? Y comprender lo extraño. Esta forma de entender la poesía como un instrumento de tolerancia la compartís, Luis, con matices y formas muy diferentes y muy alejadas también, Brines y tú. ¿Se puede desprender los sentimientos de la responsabilidad ética? ¿Se puede desentender la emoción de la razón? Mira, yo creo que la lectura es una metáfora maravillosa del contrato social, porque hay un espacio público que es el libro en el que hay dos conciencias que se unen y uno aprende la hospitalidad de entender al otro. Eso lo decía mucho Paco, diciendo, pero bueno, yo por ejemplo no soy religioso, pero cuando leo un poema de San Juan de la Cruz y veo la verdad humana que hay en el sentimiento religioso de San Juan de la Cruz, me emociona esa verdad humana y entonces me emociono con San Juan de la Cruz. Decía, lo mismo a la hora de leer un poema escrito por alguien que tiene una sexualidad distinta de la tuya, pero si hay emoción en el poema, tú puedes emocionarte con otro y con la verdad del otro, y en ese sentido la convivencia y la hospitalidad de la lectura. Uno puede ser un pirata y ir con como el pirata de Espronceda y comprender por dentro ese sentimiento de libertad, ¿no? O puede sufrir o puede enamorarse. Esa posibilidad de habitar en el otro sin dejar al otro sin lugar, yo creo que habla de una gran metáfora de la convivencia, y por eso tiene que ver con la tolerancia. Con Paco, uno de los momentos más divertidos míos con Paco Brines fue en los años 80, en los movimientos contra la permanencia de España en la OTAN, que yo era muy militante contra la OTAN. Llevé a Paco a un acto, a una sentada en un encierro, y estuvo sentado con jóvenes hablando de los que nos oponíamos a la permanencia de España contra la OTAN. Y al salir, digo, bueno, te he metido en un jaleo y tal. Dice, no, está muy bien. Dice, porque ¿sabes lo que me gusta? Que es que tu padre es militar. Es que mi padre era un oficial de alta graduación, entonces destinado en los cuarteles de Loyola del País Vasco en San Sebastián, y me dijo eso que me acabas de recordar, que decía, lo que yo le debo a mis padres es una lección de tolerancia y de respeto, y eso es lo que tú le debes a tus padres también, porque fíjate lo bien que te llevas con ellos. Él es militar de alta graduación y tú eres un activista pacifista y os lleváis estupendamente. Y bueno, pues la tolerancia siempre es un valor fundamental, y la cultura es una buena lección de tolerancia. Es verdad que insistía mucho en su padre, ¿no? Porque es verdad que además en ese tiempo el ejercicio de respeto fue enorme. Claro, enorme. Y yo creo que es una de las múltiples lecciones que nos ha dejado Brines. Sí, jo també me'n recorde molt del dia que estàveu en el Cervantes, com s'esperava que es parlés de literatura i que es parlés de cultura, i Brines estava obsessionat ensenyant-los els conills, escollant la granja. Bueno, hi ha una conversa que això contaré alguna vegada, però no avui. Fíjate que hablando de la posibilidad de lo que era Paco, y de la posibilidad de entender al otro y de comprender al otro, y que todo tiene su lógica, otra de los recuerdos que él tenía de una escena que le pasó en Madrid es una vez que estaba viendo a una pareja discutiendo, y el hombre estaba muy como agrediendo a la mujer y con palabras muy subidas, y entonces se metió por medio Paco y dijo, hombre, un momento, tranquilo, pum, y el otro le dio un puñetazo. Y se cayó al suelo Paco, y le decía el otro, levántate que te voy a matar, levántate que te voy a matar. Y dice, yo vi algo raro porque mientras estaba en el suelo no se metía conmigo, y de pronto es que era boxeador, y los boxeadores en su ética tienen que no pueden pegarle a nadie que está en el suelo. Y al comprenderlo,
lo vi que tenía su humanidad y su propia lógica y estuve dialogando con él desde el suelo hasta que se le pasó el enfado, ¿no? O sea, que hasta qué punto era Paco, que más que el guantazo que le había dado y el rencor que podía tener contra el que lo había tirado al suelo, conservaba el recuerdo de que este señor tenía su ética, había perdido la cabeza, pero no le pegó porque era boxeador y eso lo había aprendido mientras él estuvo en el suelo. Sí, sí. I ell... Eso passava també en els últims temps, li van entrar a robar molta casa i acabava fent-se amic i dialogant a les tantes de la nit en tots els que entraven a robar-li a casa. President, fa un moment, quan parlàvem de paraules per resituar, per restaurar, ha tret justament la paraula llibertat i enguany estem celebrant l'any Joan Fuster. Joan Fuster, és el meu micro. Sí, sí. Joan Fuster, que deia en un dels seus aforismes que la llibertat s'adquireix amb la pràctica. La paraula llibertat, ho deia abans, sobretot estem utilitzant-la darrerament de forma molt frívola i al costat de casa nostra ara mateix estem vivint una guerra. La cultura d'alguna manera ens pot salvar de la barbàrie. És necessari que ens salvi la cultura, perquè la cultura és l'enteniment i la guerra és l'anticultura, no? Però és veritat que la llibertat ha tingut moltes accepcions en la història. La llibertat per a Plató no té res que veure amb la llibertat il·lustrada i no té que veure res en el neoliberalisme. La llibertat, diguem-ne, és umbral més avançat de la societat, no? De la cultura. Però ara hem tornat a fracassar. Com a humanitat hem tornat a fracassar i els europeus hem fracassat perquè hi ha una guerra. Una guerra que nosotros ya pensamos que no la viviríamos en esos términos. Es una guerra antigua, de bombardeos, de muertes. Podíamos imaginar otro tipo de conflicto, pero no. Y esto es un fracaso enorme, ¿no? Yo espero que se vuelva al sentido común, ¿no? Y que en definitiva se pueda acordar, hablar, negociar. A mí me gusta mucho Amos Oz por muchas razones y hay una cosa que siempre dice Amos Oz, ¿no? Que pactar no es traicionar, acordar no es traicionar. Y en un momento determinado lo que está claro es que el abuso, esta acción criminal de Putin, pues evidentemente tiene que tener una respuesta, pero tendríamos que buscar finalmente que se frenara la guerra, porque cada día que pasa hay miles de vidas que ya no volverán a ser. Y por tanto, ¿cuál es el precio de una vida? La cultura debe estar, yo también creo, como decía Luis, alineada con la civilidad. Y la cultura no se puede entender sin ese compromiso. Y bueno, pues confiemos en que la cultura también nos ayude a darle la vuelta a esta situación que realmente además está afectando a los pueblos que finalmente son los que mueren en los campos de batalla o en las casas o en los bombardeos. Fíjate, uno de los versos más tremendos de Antonio Machado, uno de los versos más tremendos es ese tan sencillo de soy en el buen sentido de la palabra bueno, de su retrato, porque vivimos en un mundo donde en cuanto te descuidas la bondad es identificada con la estupidez. Es que eres un buenista, un ingenuo, y dices, bueno, soy en el buen sentido de la palabra bueno, es que soy buena persona, no que sea tonto. Y es verdad, no podemos dejar que la palabra bondad y que las buenas intenciones de la cultura acaben siendo sinónimos de estupidez o de desconocimiento, ¿no? Y debemos buscar la manera, uno, de rechazar tajantemente la solución violenta de este señor, la invasión de Ucrania y la apuesta por la guerra de este señor, y debemos intentar cualquier tipo de solidaridad sin renunciar a la bondad y a la paz
y sin dejarnos arrastrar otra vez por los discursos bélicos y por situaciones autoritarias de las armas, intentando seguir manteniendo el discurso de paz que había creado la ilusión de la convivencia europea. Ha sido volver a momentos muy, muy, muy duros del siglo XX, y habría que intentar que el XXI no desembocase. El buenismo se maltrata, imagínate el malismo. El malismo, imagínate. Si te tienes que colocar en el buenismo o en el malismo, no sé, mejor. Sí. Me han dicho, soy en el buen sentido de la palabra malo. Molt bé. Abans d'acabar, m'agradaria demanar-li al president. És un poeta que escriu a la premsa i vostè és un polític de formació periodista, un periodista al que li agrada la literatura i que sempre ha tingut una especial consideració pels poetes i amistat amb alguns poetes de la seva terra. ¿Vostè ha escrit alguna volta un poema? Sí, claro. Sí. Bueno, te vas a confesar una cosa, que yo gané un premio de poesía, un concurso de poesía en Madrid y en valenciano. Fue en el año 79, estaba en un colegio mayor, tampoco no es que fue, digamos, no era un premio, digamos, pero bueno, ¿te acuerdas? En aquella época había el San Juan Evangelista. Claro. Y yo estaba en Santa María de Europa, el colegio mayor. Hicieron una serie de colegios mayores, hicieron unos términos que actuales no voy a... Pues es que claro, aquel Madrid era un Madrid absolutamente abierto. El San Juan Evangelista, los conciertos del San Juan Evangelista. Y bueno, de hecho también tengo que decir que el día del premio, que me dieron el premio, cuando empecé a leer el poema, entraron los guerrilleros de Cristo Rey, ¿no? Pero, o sea, que era tolerante, pero también había... Pero sí. Pero una curiosidad, ¿está publicado el poema? No, que va. No, tengo por ahí perdidos los... Me da un poco de pudor leerlo. Le encontré el otro día que estaba recogiendo cosas y tal, y me lo guardé, pues bueno, está bien. Tenerlo, el poema, claro que sí. Qué vergüenza, ¿no? Bueno, no, pero bueno, no, yo creo que de todas maneras esas líneas entre la poesía, la política, todo esto, es que realmente el ser es político y el ser que tiene una cierta sensibilidad pues le gusta, o sea, la música, la cultura, es que, no sé, no sé, es difícil entender el mundo, hacen política. Ara, després de la seva confessió, faltaria saber si Luis ha escrit alguna vegada algun discurs polític. Algún discurso político escrito, sí. Incluso para pronunciarlos yo. Luis, a mí me gustaría que termináramos. Tú en Vista Cansada escribes un poema que se titula Cot Lliure. Creo que lo escribiste en un homenaje cuando fuiste a la tumba de Machado y creo que sería un momento perfecto para terminar con mucho con gusto. Una lectura. Fui a Collur acompañando a Ángel González, ya muy mayorcito Ángel, y fue muy emocionante. Ya saben que en abril del 38, cuando empieza a haber conciencia de que la guerra la va a perder la República, Machado empezó su camino al exilio, fue a Barcelona, de Barcelona fue a la frontera, en un momento donde se estaba produciendo ya una desbandada. El gobierno republicano le encargó a Corpus Vargas, el periodista y escritor, que acompañara a Machado, y le dieron además documentos para que no lo detuvieran y lo llevasen al campo de concentración donde se llevaba la mayoría, estaba enfermo y tal. Corpus Vargas le explicó a la Guardia Francesa que era algo así como el Paul Valéry español, que lo tenían que dejar, y le buscaron casa en Collur. Fue en tren desde la frontera en Collur, y al bajar en el tren, la pensión de Madame Quintana, donde habían reservado la habitación y donde acabarían muriendo su madre y él,
estaba lejos. Y entonces Machado fue andando con su bastón, mi edad de ahora, y me da terror ver las fotos del pobre Machado en esos días, pero la madre no podía andar y Corpus la llevó en brazos, camino de la pensión, y la madre se le acercó al oído y le dijo, eso lo contó después en un artículo muy emocionante, porque el franquismo, entre otras cosas, quiso decir que la República había abandonado a Machado, que lo había utilizado todo lo que fuera, pero que después se había muerto abandonado por la República, y este señor escribió un artículo para decir, oiga usted, el gobierno de la República me encargó que sacase con dignidad a Antonio Machado, me dio documentos y dinero para buscarle pensión en Coyur, ¿no? Bueno, y una de las cosas que cuentan es que llevando a la madre en brazos, la madre se le acercó al oído y le dijo, ¿pero cuándo llegamos a Sevilla? Porque con la enfermedad y la desorientación pensó que ella estaba volviendo a la ciudad donde había nacido. Y yo eso lo relaciono también con el verso que se encontró en el bolsillo del gabán de Machado cuando murió, estos días azules y este sol de la infancia. Lo que había sido la guerra y de pronto encontrarse con un país en paz y con la luz de Coyur, pues le recordó la luz de Sevilla. Y con esos recuerdos escribí este homenaje, que para mí es un homenaje a la tradición en la que yo me siento, que es el de la poesía cívica y el del compromiso político con la sociedad. Coyur. Un rincón en el mundo detrás de una frontera, o detrás de los años y los amaneceres con la esquina doblada como la página de un libro, o detrás de las curvas de una guerra. Se conmueve el camino a la orilla del mar. Parece un látigo en el aire de febrero lluvioso. Cuando baja del coche, Ángel González duda, pone sus pies heridos en la historia y sube muy despacio entre muros franceses y casas repintadas con el azul de los veranos hasta llegar al cementerio. Lo que nos trae aquí no es el sol de la infancia. Los lugares sagrados nos permiten vivir una historia de todos en primera persona. Las flores de la tumba de Machado imitan el color de una bandera sagrada por mandato de mi melancolía. Aquello que perdimos una vez y el frío de las manos, la palabra en el tiempo, el dolor de las vidas que se cortan con el cristal de los destinos rotos, descansa hoy, casi desnudo, en una tumba de poeta. Cuando llegamos a Sevilla, preguntaba su madre al entrar en Coyur. Qué difícil la suerte de los pueblos que viven protegidos por la misericordia de un poema. Qué difícil la última soledad de Machado. La luna llega al mar. El mar llega a Sevilla. Nosotros a un recuerdo y a esta pálida, desarmada emoción de compartir una derrota. Bueno. Doncs en aquests versos de Luis i amb aquesta confessió poètica del president a tots els ciutadans, Luis, gràcies per acompanyar-nos, perquè saps que si a València sempre ens encanta que vingues i tens molts lectors i molts amics, i a vosaltres també per acompanyar-nos en el dia d'avui. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Àngels, una cosa, com que tot el món normalment posa a parir al govern, jo crec que la decisió més important que ha fet el govern, més ben feta, ha sigut nomenar a Luis. Totalment. És una indiscutible bona decisió, veritat? Sí.
Gracias.